Hola, muy buenas a todos. Realmente no soy muy bueno con las introducciones, así que solo iré al grano. Cave Story es un videojuego originalmente gratuito, lanzado en PC el 20 de diciembre de 2004. Si bien es prácticamente un pilar más que importante en la popularización de los juegos independientes, en años recientes no se ha visto prácticamente ningún rastro de la IP, y tampoco posee una relevancia cultural muy imponente. Aún con eso, personalmente lo sigo venerando y amando, siendo uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es por eso que quisiera comentar todas las plataformas oficiales en las que podrías jugar a Cave Story, en caso de estar interesado en probarlo antes o después de que cumpla 20 años de haber salido este 20 de diciembre. Sin más demora, comencemos con este video. Empezaremos como no, con una breve mención a la versión original, que como ya dije, fue lanzada en PC el 20 de diciembre de 2004 y desarrollado en su totalidad por Daisuke Amaya, o también conocido como Pixel. Particularmente, esta versión no posee muchos datos técnicos a los que podamos compararla a otras versiones, salvo el hecho de que corra en una resolución tan baja como 320x 240 píxeles, y la característica de que esta es la única versión de Cave Story a mi conocimiento que posee un soporte activo de modding, con una comunidad que se ha mantenido desde el mero lanzamiento de este juego. Algunos mods que podría destacar del juego podrían ser Rave Story, Genka's Nightmare, Su's Story, y WTF Story. Fuera de todo lo que acabo de mencionar, no hay mucho más que se pueda decir sobre esta versión, así que vayamos de lleno con nuestro primer port. Desarrollado y lanzado por Nicalis el 22 de marzo de 2010, el primer port de Cave Story oficial fue la versión de WiiWare, la cual sería la primera versión paga del título, debido a la cantidad considerable de añadidos y modificaciones hechas al juego original. Como cambio más notorio, debido a la resolución aumentada de 640 x 480 píxeles, se pudo realizar una especie de remasterización a todos los sprites del juego, agregando mucho más detalle sin comprometer la identidad del juego con ello. También se fue agregada por primera vez una nueva versión de la banda sonora del juego, compuesto por Jan van der Kruisen. Si bien no es de mi total agrado, esta recomposición incluye un par de canciones que siento que son mejores que las canciones originales en algunos aspectos. Tanto los nuevos gráficos como la nueva música pueden ser cambiados por los originales en el menú de opciones. Pasando a aspectos de gameplay, se añadieron dos niveles distintos de dificultad, con skins distintas para Quote en cada una, y tres modos nuevos de juego, siendo el más interesante Curly Story, una versión modificada de la campaña original que cambia de lugar narrativamente a Curly Brace y Quote, volviendo a ella la protagonista de la historia. No hay cambios reales en cuanto al cómo se desarrolla el juego al jugar con ella, salvo el hecho de que ahora se podrá apreciar en los diálogos cómo Curly responde a lo que dicen los demás personajes. Los otros modos son Boss Attack, que es básicamente un mapa especial donde vas contra todos los jefes de la campaña uno por uno con salas de descanso de por medio, y Sanctuary Time Attack, que solo es una manera de rejugar el nivel final secreto con un temporizador habilitado. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente versión del juego, hay una historia chistosa que contar. En el lanzamiento original de la versión de WiiWare, por la razón que sea, hubo un error grave con la música del juego, haciendo que la instrumentación en general se perdiera y pareciese que se usó una versión beta de las canciones. Este error fue parcheado en una posterior actualización al juego en América, y directamente no estuvo presente en el lanzamiento en Europa. En dicha actualización, también se cambiaron drásticamente los menús, pasando a una estética minimalista que siguió como norma en el resto de versiones de Cave Story, además de volver a los modos extra desbloqueables.
La versión de WiiWare se convirtió en una especie de base de la cual futuras versiones de Cave Story usarían, tanto en modos de juego como interfaces en general, y francamente, una de las versiones con las que más gente habrá conocido al juego en su momento, por lo estúpidamente masiva que fue la base de usuarios de la Wii. Ahora, sin más dilación, pasemos a la siguiente versión de Cave Story. Desarrollado otra vez por Nicalis, Cave Story para DSiWare fue lanzado el 29 de noviembre de 2010 en América. Esta es la versión menos documentada del juego, con información escasa fuera de gameplays y trailers de la época, aunque de por sí también es la versión que menos contenido tiene para comentar. En cuanto a cambios significativos, Cave Story para DSiWare solo conserva los gráficos y música de la versión original, a comparación de WiiWare que te dejaba usar tanto esos como los nuevos gráficos. También se removieron los modos de Boss Rush y Curly Story, aunque Sanctuary Time Attack sigue presente, y por último, la cámara del juego posee un zoom algo notable, en mi opinión haciendo un poco más complicado el ver a los enemigos y sus proyectiles. Aún con eso, trajo un par de añadidos interesantes, como el uso de la pantalla doble de la DS para mostrar tanto el mapa como los diálogos en la pantalla inferior, y una jukebox, un apartado para escuchar la banda sonora del juego. Como último dato interesante, esta versión reproduce la música en un pitch ligeramente más alto que las demás versiones, lo cual quizá puede resultar un poco incómodo si es que ya te has acostumbrado a la banda sonora en el pitch normal. Fuera de eso, no hay mucho más que comentar, así que vayamos con nuestra siguiente parada. Aquí hablaría de Cave Story 3D, el remake oficial del juego que fue lanzado el 8 de noviembre de 2011. Sin embargo, la cantidad de cambios provenientes de este título en particular es tan grande que siento que se merece su video aparte, quizá el próximo año. Por mientras, ahora sí vayamos con la siguiente parada. Ahora iremos con una versión más conocida, Cave Story Plus de PC, lanzado en Steam el 22 de noviembre de 2011 y en la Epic Games Store el 3 de diciembre de 2020. A grandes rasgos, es una versión mejorada de la versión de WiiWare, añadiendo sprites temáticos para cuando sea tanto Navidad como Halloween, el soundtrack proveniente de Cave Story 3D compuesto por Danny Baranowski, y 3 desafíos nuevos. Wind Fortress, una zona supuestamente descartada del juego original donde Curly Brace es puesta en una máquina de clonación y debes ir a detener dicho aparato, con clones desnudos de Curly atacándote en el camino divertido. Los otros desafíos son el Nemesis Challenge y el Machine Gun Challenge, dos retos que se basan en las dos armas recién mencionadas, aunque de estos no hay mucho que comentar. Esta versión de Cave Story es la que menos me gusta en lo personal, ya que aún siendo funcional y una buena forma de jugar el juego, se ha quedado entre comillas descontinuada, al no recibir ninguna de las mejoras que otra versión de Cave Story Plus sí recibió, aunque de esa ya hablaremos pronto. Nicalis no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo para actualizar la versión de PC, y no parece que lo harán jamás, lo cual me parece deshonesto y hasta insultante de su parte. Fuera de mis sentimientos encontrados con esta versión, ya no tengo algo más que decir sobre Cave Story Plus de PC, así que pasemos con la siguiente versión. La siguiente versión de Cave Story a revisar es un poco peculiar, pues se trata del port hecho para 3DS que salió exclusivamente en la eShop de la consola el 4 de octubre de 2012. Si bien se podía descargar la versión de DSiWare desde la misma tienda, la versión de 3DS presentaba mejoras muy significativas a comparación de su predecesora que hacen mucho más preferible a la misma al momento de ver cuál comprar. El bug de la música a un pitch mayor de DSiWare no está presente, se añadieron todos los modos presentes en Cave Story Plus de PC, exceptuando el Machine Gun Challenge, se usó una versión de los sprites renovados utilizados en Cave Story de WiiWare, pero que se acomodan al estilo del juego original. 3D estereoscópico incluido, y por primera vez pantalla ancha en Cave Story, aunque si se prefiere puede cambiarse a la resolución del juego original. Siendo honesto, esta es mi segunda versión favorita de Cave Story, más que nada por lo cómoda que es de jugar al estar en una consola portátil pero sin ser algo deficiente como la de DSiWare, y el estilo mezclado de los gráficos originales y modernos le da un toque algo único.
Con todo eso dicho, pasemos a la última versión a revisar. Cave Story Plus para Nintendo Switch fue lanzado el 20 de junio de 2017, y es una versión sustancialmente mejorada de la versión de PC. Presenta mejoras visuales significativas en cuanto a iluminación, suelos y físicas de agua, pantalla ancha, aunque no es desactivable como en 3DS, un desafío nuevo, multijugador cooperativo y 2 remixes nuevos de la banda sonora, uno por Rush Jet 1 y hecho con Famitracker, y otro hecho por Ridiculon, una banda de metal que ha compuesto el soundtrack de The Binding of Isaac River, T.N. Disney, entre otros juegos. En cuanto al multijugador, el jugador 2 puede jugar con diferentes skins desbloqueables, ya sean distintos personajes del juego o variaciones de Quote y Curly. Los métodos de desbloqueo son simplemente encontrarte al personaje en el modo historia, derrotar a Curly y el núcleo, y completar Win Fortress. El desafío nuevo de esta versión es Sandpit, que se basa simplemente en solo usar la bola de fuego o la espada e ir bajando 3 pisos con trampas y enemigos. Por último, esta versión trae de vuelta la jukebox de las versiones de DSiWare y 3DS, lo cual básicamente te dejará escuchar todas las canciones de todas las variantes de la banda sonora de Cave Story. Fuera de esto, sorprendentemente no tengo nada más que comentar, así que vayamos a la conclusión de esto. Ya al haber revisado todas las versiones de este juego, quedaría preguntarnos cuál es la mejor, ¿no es así? A decir verdad, Cave Story Plus de Nintendo Switch sería la versión definitiva de Cave Story, al ser la que más contenido tiene en general y ser la única con multijugador y una pantalla ancha real que le viene de perlas al juego, pero Plus de PC sigue siendo una opción viable si te vas únicamente a las versiones oficiales. Porque ese es el tema, aquí no estamos contando a las versiones no oficiales del juego, que en ciertas ocasiones, o son alternativas a considerar si no puedes conseguirte la versión de Switch o PC, o directamente son mejores experiencias que la mayoría de versiones oficiales, como Dokutsu RS por mencionar alguna. De todos modos, en lo personal, cualquier versión del juego que quieras probar será una elección viable, pues realmente lo único que pretendo con este video es que lo agarres, elijas alguna versión, y que juegues de una vez a un título estupendo que me ha marcado de por vida. Manera cursi de terminar este video, sí, pero me dio la regalada gana hacerlo así.